Sí, 1, 2, 3. Estamos por empezar. El complot contra Jesús. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Listo. Ok. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de compartir su palabra y sobre todo meditar en ella en estos tiempos que requieren de mucha reflexión y meditación por parte del pueblo de Dios. Para empezar, quisiera rogarle que usted me acompañe con una palabra de oración. Vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo de estudio de su palabra y vamos a pedir el socorro del Espíritu Santo para que hable también a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, y te damos gracias porque aquí en Costa Rica tu gracia, tu mano de amor, Señor, nos ha sostenido, nos ha guardado, pero sabemos, Señor, que el sufrimiento está extendido alrededor del mundo y las preocupaciones también por todas las implicaciones de este tiempo que estamos viviendo, de esta pandemia que nos azota. Rogamos ahora, Señor, tu bendición sobre este tiempo de reflexión y pedimos en el nombre de Jesús el socorro de tu Espíritu Santo para que nos hable, Señor, para que abra nuestro entendimiento y que podamos en este momento, Señor, en este tiempo de meditación de tu palabra, ser desafiados, Señor, que nuestro entendimiento pueda ser iluminado, Padre, para que comprendamos tu palabra y que podamos ser desafiados por ella. Pedimos, Señor, que todo pensamiento nuestro esté sujeto a la autoridad de tu palabra y oramos, Señor, poniendo delante de tu presencia nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, para que tú, Señor, extiendas tu mano de socorro y nos ayudes. En tus manos, Señor, nos encomendamos este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La Semana Santa y estas celebraciones que hemos tenido nos llaman a reflexionar profundamente sobre algunos temas. Y en esta mañana yo les traigo 3 temas de reflexión. El primero tiene que ver con la lealtad y la fidelidad. El segundo tema tiene que ver con la justicia y la conciencia. Y el tercer tema tiene que ver con la victoria de la resurrección, y sus implicaciones. Así que vamos a recordar un poco, vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas que sucedieron y acontecieron en una fecha como esta. En primer lugar, la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 26, el versículo 19 adelante nos dice de la siguiente manera: los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces, respondiendo él, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Cuando leemos esta escena o leemos esta narración bíblica que nos presenta una escena de intimidad, de compañerismo, porque vemos al Señor Jesucristo con el grupo de discípulos celebrando un evento especial. En este caso es la celebración de la Pascua que tiene un significado muy especial para el pueblo de Israel y un significado muy especial y profundo para el grupo de discípulos que acompañaban a Jesús.
Jesús está por culminar su ministerio en esta tierra y por consumar el propósito redentor de Dios. Y tiene esta última cena en la noche de Pascua, ¿verdad? Recordando lo que había sucedido hace muchos años atrás, cuando ellos estaban rompiendo las cadenas de la esclavitud y siendo liberados para trasladarse a una nueva tierra conforme a la promesa de Dios. Y esta celebración era muy especial para el pueblo judío y muy especial para Jesús, porque esa noche Él celebra un nuevo pacto en su propia sangre y en su cuerpo, a través del cual nos iba a llevar a un éxodo diferente, nos iba a invitar a un éxodo diferente. De modo que está el grupo de personas íntimas de Cristo Jesús, sus 12 apóstoles. Entre medio de esos 12 apóstoles estaba el que le entregó, el discípulo que le entregó. Cuando uno se pregunta, uno ve, mejor dicho, esa escena de compañerismo, de fidelidad, de amor, una escena de compañerismo especial, uno se pregunta, ¿quién es este hombre y por qué hizo lo que hizo? Pensando en Judas. Y me voy a permitir en este momento darle alguna información más acerca de Judas. En primer lugar, según los estudiosos y de acuerdo al nombre de Judas que está en el libro de San Juan, capítulo 6, en San Juan 6, el versículo 71, la palabra del Señor hace mención de Judas y nos dice que era Iscariote, Judas Iscariote. Cuando dice Judas Iscariotes, está refiriéndose al lugar del cual Judas venía, que en este caso era un lugar que se llamaba Cariot, que estaba al este de Hebrón y cerca a las orillas del Mar Muerto. Era una pequeña comunidad llamada Cariot. Entonces Judas Iscariote era de ese lugar. Judas, de acuerdo a Juan, como les mencionaba, capítulo 6, versículo 71, lo voy a leer, dice así: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Tenemos aquí algunos datos respecto a dónde estaba, cuál era el origen de Judas, que era Cariot. Y Cariot estaba en la provincia de Judea, Ahora, esto es bien interesante porque el único apóstol de Jesús que no era Galileo era Judas. Judas venía de la zona más ortodoxa de la línea judía, de la fe judía, que los más ortodoxos estaban en Judea. Y de allí venía Judas. Su papá se llamaba Simón y, como digo, era el único de los apóstoles que no era de Galilea, sino que más bien era de Judea. Aparte de eso, fue un discípulo escogido por el Señor. En Mateo capítulo 10 se nos habla de que Jesús convocó a los 12 discípulos y los comisionó inmediatamente para desarrollar el ministerio. Eso está en Mateo capítulo 10. Ahora, algunos estudiosos dicen de que Judas no fue escogido por Jesús y que Judas pudo haber sido aquel que le dijo al Señor Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde: las zorras no tienen guarida, las aves tienen su nido, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. Y Judas lo siguió. Eso es lo que dicen algunos estudiosos, pero la palabra de Dios nos muestra de que Jesús la noche anterior pasó orando todas esas horas para al otro día escoger a los discípulos. Y eso nos lo dice también el Señor Jesucristo, que Él escogió a Judas. Como digo, hay diferentes posiciones respecto a eso, pero vamos a afirmar de que de que Judas fue miembro del equipo de Jesús escogido por Él, porque eso es lo que la Escritura nos dice con toda claridad. Aparte de eso, siendo miembro de los discípulos, del grupo de los 12, Él llegó a ser el tesorero del grupo. En Juan capítulo 12, versículo 6, la palabra de Dios nos habla de ese rol que tenía Judas. En Juan capítulo 12, versículo 6 dice de la siguiente manera:
Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Él era el tesorero del grupo, era el encargado de las finanzas del grupo. Y obviamente las finanzas siempre son un aspecto sensible de cualquier ministerio o de cualquier agrupación, de cualquier negocio, lo que sea. No se le da la plata a cualquiera, se le da la plata a alguien que merece toda la confianza de parte del grupo. Eso es lo que sucede en las iglesias, aunque ha sucedido también en varias ocasiones de que los tesoreros se han ido, ¿verdad?, con los fondos de la iglesia. Es algo que ha pasado en varias ocasiones, por lo menos a lo largo de la vida y de la experiencia ministerial que tengo. Pero lo interesante de todo esto es que Jesús no ignoraba eso, es decir, Jesús no estaba siendo engañado, sino que en este caso él como tesorero, Judas como tesorero, había puesto su corazón no en Jesús, sino en este tipo de actividad que era el robo propiamente, porque la Biblia lo dice, era un ladrón que se sacaba la plata. Y en este caso, cuando María Magdalena derrama ese perfume costoso que costaba 300 días de trabajo, a él le preocupó porque él consideró que era un desperdicio. Y entonces él dice, wow, ese dinero se podría haber, ese perfume se podría haber vendido y hubiéramos tenido mucho dinero para los pobres, pero en realidad no estaba preocupado por los pobres, estaba preocupado por ese dinero que se estaba perdiendo y que no estaba llegando a los bolsillos de él. Pero él era el tesorero. Ahora, lo que él hacía es consecuencia o nos habla muy claramente de algo que había en la mente y el corazón de Judas respecto al ministerio de Jesús. Y es que él realmente no creía en Cristo Jesús como Mesías. Es interesante que todo el resto de los discípulos en varias ocasiones, incluyendo incluso a Tomás, valga la redundancia, habían manifestado con toda claridad su confianza y el reconocimiento de Jesús como Mesías. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Pero Judas siempre le llamó maestro, nunca le llamó Mesías ni lo reconoció como tal, porque él no creía. La palabra del Señor dice en Juan también capítulo 6, Juan capítulo 6, el versículo 70 y 71, la palabra de Dios nos dice así: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Perdón, vamos a cortar esa partecita. En San Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Realmente Judas no creía en el ministerio de Jesús, no creía en que Jesús iba a ser el Mesías o era el Mesías, y por lo tanto su conducta era diferente a la de los otros discípulos. Los otros discípulos lucharon con la fidelidad a Dios, pero no dudaron de quién era Jesús en esencia, quién había planteado ser Él, sino que lucharon con eso. La debilidad de su carne no le permitía afinar y ajustar la fe que ellos deberían manifestar en su Salvador, que en este caso era Jesús. Judas tenía una actitud diferente. La actitud de Judas era de incredulidad respecto a Jesús, y lo que hizo fue aprovecharse del rol que tenía porque no creía en lo que Jesús estaba haciendo. Y debido a esa incredulidad, él toma la decisión funesta de entregar a su maestro.
En Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16, la palabra del Señor nos dice que Judas fue a los sacerdotes y les ofreció entregar a Jesús y le puso un precio. El precio, 30 piezas de plata. Yo se los entrego. Yo sé que ustedes lo buscan y están buscando para deshacerse de él. Yo se los entrego y les pido 30 piezas de plata. Mis queridos hermanos y amigos, la incredulidad lo llevó al fin y al cabo a Judas a tomar una decisión que fue cada vez más trágica y más drástica. Su incredulidad lo llevó a caminar con un grupo con el cual no creía, pero que tenía intereses personales para permanecer allí. Comenzó a robar de los dineros de este grupo, fallándole no solo a Jesús, sino a sus propios consiervos, a sus compañeros, los apóstoles. Y finalmente decide vender a su maestro, entregar a su maestro por una cantidad de dinero, Es interesante porque las 30 piezas que le pidió Judas y que le ofrecieron a Judas y por la que convinieron en la entrega de Cristo Jesús, según algunos estudiosos, 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Era el precio de un esclavo. Pero también 30 piezas de plata alcanzaban para comprar un terreno, una propiedad de mediano tamaño, una propiedad en las afueras de una ciudad. Sin embargo, lo más interesante de este precio es que 30 piezas de plata también era el precio de un cordero pascual perfecto. Un cordero pascual perfecto tenía ese precio. Era tan especial, era tan escogido este cordero, que era el cordero para el sacrificio en el templo, no el de las casas, sino en el templo. Era un cordero perfecto, exacto, que tenía este precio. Y ese fue el precio que pagaron por nuestro Señor. Qué triste es, queridos hermanos y amigos, haber caminado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, haber compartido las experiencias directas, haber visto y participado de manera directa en el ministerio de Cristo Jesús, haber visto los portentos que él hizo, haber escuchado la palabra poderosa, transformadora, que había dado sustento de vida y que incluso había transformado la condición de muerte de Lázaro a una situación de vida a través de la resurrección, por el poder de Cristo Jesús ejercido sobre la muerte, en este caso de Lázaro, y terminar vendiendo y entregando a su Señor. Quédese pensando en eso, mi querido amigo. Quédese pensando en eso. La lealtad, la fidelidad es el fallo desleal, ¿verdad? La deslealtad es el fallo evidente, grosero, a actos de amor totalmente manifestados, a actos de poder totalmente manifestados, en este caso por nuestro Señor Jesucristo. Otra de las escenas de esta Semana Santa ha sido el juicio al que sometieron a Cristo Jesús. Y en esta oportunidad, me voy a centrar en el juicio planteado por Pilato para Cristo Jesús. Pilato preguntó: ¿qué haré con Jesús? ¿Qué voy a hacer con él?, preguntó. Y aquí hay por lo menos 3 elementos en el juicio de Jesús con esta pregunta que son puestos en juego. Hay 3 preguntas, hay 3 elementos dentro de esta pregunta que son las que vamos a reflexionar también nosotros en este momento. En primer lugar, ¿qué voy a hacer con Jesús?, es la pregunta de Pilato. Y es la pregunta que nos vamos a hacer también nosotros en este tiempo. Nos vamos a hacer ahora. Y esa pregunta nos confronta con 3 aspectos, con 3 cosas. La primera nos confronta con la justicia. Y cuando hablo de la justicia, hablo de Jesús como persona, que es llevado injustamente a un juicio
con la intención de ser condenado a muerte. En Lucas, el libro de San Lucas, capítulo 23, la palabra de Dios nos narra aquí, Lucas capítulo 23, versículo de 14 y 15. Lucas 23, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Les dijo, hablando Pilato, dirigiéndose a la multitud de judíos, a los sacerdotes que habían venido, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que los acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que lo soltaré después de castigarlo. Y en Mateo capítulo 27, el versículo 15 y al 18, Mateo 27, 15 al 18 dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le preguntó Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Pilato sabía que Jesús era inocente. Él lo entrevistó, él conversó con él, él analizó la situación, incluso se lo mandó a Herodes, ¿verdad? Tratando de librarse, porque sabía que el hombre no tenía ningún delito, no había cometido un delito digno de muerte ni nada de eso. Lo manda a Herodes, Herodes se lo regresa porque también no haya cómo condenarlo ni por qué condenarlo. Y Pilato sabía que Jesús era inocente. Sabía que no había tal cosa de las acusaciones falsas y que por envidia tenían presente a Jesús en un juicio injusto. Y a él le tocaba impartir la justicia. Y saben que sabiendo él y teniendo el poder y la autoridad para determinar de que no hay una condición judicial de muerte para Jesús, a pesar de eso, él decide al final condenarlo a muerte, a muerte. Entonces la justicia es violentada, pero no fue la única vez que sucedió. Porque le voy diciendo que hoy la justicia, a la ley no le importa la justicia. A la ley no le importa la justicia. Hoy la ley funciona en base a intereses de ideologías, a intereses de grupos de poder. La ley no funciona por la justicia en muchas de las situaciones, sino solo funciona por los intereses. Y en este caso, Pilato tenía su propio interés. Sabemos que él no quería poner en riesgo su puesto, su posición como gobernador, su nombre, su prestigio no iba a ser puesto en duda, ni él iba a jugar con eso. Así que la justicia va a torcerse para que él pueda permanecer, como él lo hizo, lavándose las manos posteriormente, pero sin ningún problema ni nada vinculado con la injusticia que se estaba cometiendo. En segundo lugar, ¿qué haré con Jesús? Nos confronta con una cuestión de conciencia. Mateo, el pasaje que estamos leyendo en este momento, capítulo 27, el versículo 19 al 24, dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el tribunal, seguimos con Pilato, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado.
El gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Una cuestión de conciencia. Y con la conciencia, si la justicia se tuerce, es imposible de que la conciencia no se rompa con ella también. Porque la conciencia nos dice lo que es justo y lo que es correcto. Y este hombre, este gobernador Pilato, no solo rompe la justicia para darle gusto al pueblo y no poner su prestigio en juego, sino que también tiene que pasar sobre su propia conciencia para eso, su propia conciencia para esto. Y finalmente, el otro elemento al que nos confronta la pregunta: ¿qué haré con Jesús? Llamado el Cristo, el Rey, ¿verdad? Es una cuestión de fondo, que es la verdad y la fe. En Mateo capítulo 27, versículo 11 dice: Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Si Él es el rey, si Él es el Mesías, y esa es la verdad, ¿qué voy a hacer con Jesús? Lo cierto es que si rompo la verdad, si rompo la justicia y paso sobre mi conciencia, es inevitable que me choque con la verdad de las cosas. Y la verdad de las cosas es que Jesús es el Mesías. Si Pilato no lo condenaba, tenía que aceptarlo como el Mesías, como quien decía ser el rey de los judíos, como decía ser el rey de Israel. Esa era la verdad. Pero no solo era una verdad política, como lo querían hacer ver la multitud en ese momento, sino era una verdad espiritual que implicaba el reconocimiento de Cristo Jesús y el rol de Mesías que Él proclamaba tener. Desde que Él apareció en la vida pública, Él vino como el Hijo de Dios. La verdad es uno de los elementos que hoy no tiene ninguna importancia. La verdad ha sido pisoteada. De hecho, vea que la verdad de la ciencia, la verdad de la ley, la verdad en muchos sentidos ha sido totalmente quebrantada. Cuando tienes a Jesús al frente, quiero decirte que al igual que Pilato, probablemente vas a tener que decidir sobre la justicia, sobre la conciencia y sobre la verdad y la fe, inevitablemente. Al igual que Judas, vas a mirar a Jesús y vas a verlo, y si eres sincero de corazón, vas a mirar lo diferente y lo portentoso de Cristo Jesús, y vas a tener que tomar una decisión respecto a eso. Vas a ver lo que Él ha hecho. Judas lo vio resucitar muertos, vio que Jesús hizo maravillas, hizo milagros, hizo portentos, ¿verdad? Pero tomó su decisión, y esa es la decisión nuestra en este tiempo, inevitable como la de Pilato. Pilato no podía librarse de Jesús y tuvo que determinar un veredicto para quién era Jesús, para quién era Él. El último elemento de la Semana Santa que quiero recordar hoy es la victoria del resucitado. ¿Saben? Jesús murió en la cruz y con eso nos demostró su profundo amor, nos confirmó su amor irrenunciable por nosotros. Él vino y sabía lo que tenía que hacer y cumplió con su propósito de amor. Él dijo: no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y yo los he llamado amigos a ustedes, porque estaba en el propósito de entregarse 100% por nosotros. Y cuando uno ve la cruz,
y que uno recuerda o se imagina o ve en los crucifijos a esa figura de Jesús en la cruz que nos recuerda lo que pasó hace más de 2000 años atrás, uno puede plenamente comprender el hecho del amor de Dios por cada uno de nosotros. Mis hermanos, mis amigos, uno no puede mirar al crucifijo visiblemente o imaginarse la escena de Cristo Jesús crucificado sin pensar que su amor lo desborda todo. La cruz y la muerte en la cruz nos habla del amor y la determinación de Dios por transformar nuestra vida, por redimirnos, por salvarnos y transformarnos. Y la resurrección de Cristo Jesús, la resurrección de Jesús nos muestra el poder que sostiene ese amor. La resurrección nos muestra el poder que sostiene el amor que Dios nos tiene. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículos 5 y 7. Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7. Pero el ángel le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. La resurrección de Jesús es la demostración poderosa del propósito divino consumándose no solo en la muerte de Cristo Jesús, sino también en el levantamiento de su cuerpo con poder, que confirma y ratifica que la fe que hemos depositado en Él es 100% real, 100% efectiva, y que por lo tanto todas sus promesas son verdad. Si usted es creyente y no cree en la resurrección de Jesús, como decía Pablo, somos entonces dignos de misericordia, porque si Jesús no resucitó, en vano es nuestra fe. El poder de Dios se manifiesta en la resurrección, y con eso nos dice que tu fe, que mi fe es real, 100%. Ahora, yo sé que es cualquiera que no quiera verlo no lo va a ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice. Pero hay tantas evidencias de la resurrección de Cristo fuera de las Escrituras, que si hay alguien que realmente investiga con sinceridad de corazón esta verdad, va a tener la misma conclusión. Jesús resucitó. Él ya no está aquí, dijo el ángel. Él ha resucitado, ya no está entre los muertos, Él está vivo. Y saben que no solo está vivo, sino que está activo. Ve y dile a los discípulos que vayan y se reúnan donde Él les ha dicho. El plan continúa, el propósito sigue. Interesante, porque el ángel le dice a las mujeres: no teman, no tengan miedo. Vamos a ver Mateo capítulo 28 de nuevo, sigamos con este pasaje. El versículo 9 y 10 dice así: Jesús salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y en Marcos es fantástico, porque en Marcos capítulo 16, en los versículos Marcos capítulo 16, los versículos 9 al 14, el Señor Jesús, cuando se presenta a sus discípulos, Él les recrimina, les reclama, porque ellos no creían a quienes les habían anunciado que Jesús ya había resucitado. Les recriminó por la incredulidad de ellos. Y le voy a decir algo: la incredulidad genera miedo y el miedo genera incredulidad. Las dos están amarradas, las dos están atadas una a la otra. Si Jesús ha resucitado y usted lo cree, entonces usted no debe de tener miedo ni de la muerte ni de la vida.
Usted debe estar confiado en la gracia y en el poder de Dios. Dios ha cumplido su propósito redentor y por lo tanto el resto de sus promesas también son verdad. Si Él pudo vencer a la muerte, Él pudo vencer mi muerte. Mi condenación ha sido transformada por el poder de Dios a través de Cristo Jesús. Y el tercer y último elemento de la resurrección es que el Señor nos dice en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice de la siguiente manera: y les dijo, voy a leer el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. La resurrección de Cristo nos ata al testimonio. Usted no puede ser un cristiano fiel, creyente, firme en la palabra de Dios y el propósito de Dios sin testimoniar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para resumir la reflexión, el mensaje de este momento, primero, el Señor nos hace un desafío a la lealtad. Cualquier persona, al igual que Judas, que tome esta palabra de Dios, va a ver lo mismo que Judas vio. Va a ver lo mismo que Judas vio. Y va a tener que tomar su decisión de fe o va a permanecer en la incredulidad. La incredulidad nos va a llevar al rompimiento de la justicia, nos va a llevar al rompimiento de la verdad. Y nos va a hacer pararnos sobre nuestra propia conciencia y pisotearla para seguir ignorando al Jesús que tenemos al frente. Y cuando vemos la resurrección de Cristo y la declaramos la victoria de nuestra fe y creemos en este hecho histórico, estamos entonces atados a la victoria, al gozo, a la fe obviamente, pero también al testimonio de Cristo Jesús. Usted y yo estamos llamados, si usted cree que Jesús resucitó, Él dijo, vayan y anuncien mi nombre, vayan y anuncien mi nombre. Quiero decirle algo, mi querido amigo, especialmente usted, a mi amiga que no conoce al Señor, que no ha tomado una decisión por Él. Le voy a decir lo siguiente: es más fácil irse al cielo que irse al infierno. Usted tiene que pasar por más cosas, tiene que pasar por encima de más cosas para irse al infierno que para ir al cielo. Porque usted tiene que pasar sobre la verdad, usted tiene que pasar sobre la justicia, usted tiene que pasar sobre su propia conciencia y usted tiene que pasar sobre el amor inmenso de Dios que le demostró en una cruz que le ama sobre todas las cosas. Y usted tiene que pasar por esa puerta de retención que tapó el infierno, que es el cuerpo de Cristo Jesús, saltar sobre él para caer en el infierno. Las puertas del cielo están abiertas para nosotros. Ninguna condenación hay, dice la palabra de Dios, para los que están en Cristo Jesús. Ese Cristo vivo que murió y resucitó, que nos mostró su amor y que espera que nosotros, contrario a Judas o contrario a Pilato, tomemos la decisión de caminar con Él. Hermanos, hemos estado sufriendo mucho. Yo he perdido amigos, mi papá, a causa de esta pandemia. Pero tengo la firme y fuerte convicción de que la resurrección de Cristo confirma y afirma mi fe y esperanza de que ni la vida ni la muerte ni ninguna cosa creada nos apartará del Señor. Creo que vamos a ver
a nuestros familiares en Cristo que han muerto en Cristo, creo que nos vamos a reunir con ellos. Creo que este mundo de dolor se va a acabar. Creo que este mundo de pestilencia va a ser transformado, porque la palabra de Dios lo dice así. Y creo firmemente de que si el Señor no viene y me toca ir allá, el destino final nuestro es el mismo, nuestra reunión con el Señor. Vivo esta vida, y de veras se lo digo, con prevención, con precaución, pero no con miedo, no con miedo, porque sé que aquel que resucitó me va a resucitar a mí, y aquel que sustentó y sustenta la creación toda va a seguir sustentándonos conforme a su propósito. Aferrémonos a Él, apoyémonos en el Señor, pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza, renovemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y celebremos su victoria en Cristo Jesús. Acérquese al Señor, afirme su fe en la palabra de Dios, crea que lo que la palabra de Dios dice es verdad y renueve su confianza y su esperanza. Y párese frente a esta vida y diga: no tengo miedo porque mi Señor está vivo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, una vez más te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, mi Rey, por recordarnos a través de ella tu profundo amor, tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Ese amor que, a pesar, Señor, de nuestras imperfecciones y pecado, todavía permanece firme y fuerte como hace 2000 años atrás, mostrándonos, Señor, y esperando que podamos abrir los ojos para lanzarnos, Señor, a tus brazos de amor y aferrarnos, Señor, por la eternidad a tu sacrificio de gracia. En esta hora, Señor, bendigo a cada uno de aquellos que está escuchando, Señor, en este momento. Tal vez algunos con tristeza en sus corazones, Señor, por haber perdido familiares a causa de toda la situación. Puede ser por pandemia, por cualquier otra razón. Pero, Señor, en el nombre de Jesús oro para que la fe sea fortalecida y la esperanza de aquellos, Señor, conforme a tu promesa, Señor, que esperan conforme a tu promesa. Aquellos, Señor, que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza plena en ti. Seamos renovados, Señor, en fe y en esperanza, y que nuestra boca, llena de fe, Señor, y de convicción, proclame tu venida, Señor. Que anunciemos tu nombre, tu salvación, hasta que tú vengas, mi Padre Celestial. Después de que tú reprochaste la incredulidad, le dijiste a los discípulos: vayan y proclamen mi nombre a todas las naciones. El que cree va a ser salvo, y el que no será condenado. Sé que todo derecho, Señor, de las personas alrededor del mundo es aceptar o no esta verdad. Pero lo que es inevitable, Señor, es que nosotros tengamos la responsabilidad de proclamar tu nombre, porque eso es lo que tú nos has mandado. Te pedimos, Señor, que cubras de gracia el testimonio de tu pueblo, y oramos, Señor, para que muchos más vengan a la redención poniendo su fe en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén.